Un saludo cordial a todos los hermanos en Cristo, a la familia, a los amigos. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Es la 1 de la madrugada del día 11 de agosto del 2024. A partir de esta semana vamos a señalar la fecha exacta, no solamente los días, ¿no? Para tener una referencia. El tema de esta semana, amados hermanos, lo he titulado El enemigo. Y vamos a ver el comportamiento de Dios, el comportamiento de los hombres y de la manera como actúa el enemigo en la vida, en la tierra, en las formas de las conductas. Y hemos escogido dos temas que se fusionan. Una es la salida de los dos espías cuando el Señor manda a Moisés designar a los dos espías, a los principales del pueblo hebreo. Y también vamos a ver cuando Josué manda a los dos espías para que inspeccionen el territorio de Jericó. Porque Dios en estas dos circunstancias de la historia, Dios tenía un plan determinado para el pueblo hebreo. Y vamos a ver las diferencias y vamos a ver cómo el enemigo actúa en estos momentos. Para ello vamos a abrir la palabra del Señor en Números capítulo 13. Y por cuestión de tiempo vamos a leer algunos versículos salteados y que ustedes ya en casa, más calmados, puedan leer todo el contenido del capítulo. Tenemos Números 13 y tenemos también Josué capítulo 2, versículo 1 y siguientes, ¿no? Y con estas dos historias nosotros vamos a aprender un, un tema que nos va a enseñar en nuestro día a día, en nuestra vida con relación a Dios en el mundo espiritual. Siempre recalcándoles de que eh, es recomendable de tener una base de estos temas, de todos los temas de la palabra del Señor, tener una base de, de la palabra original que es en hebreo y no confiar en nuestro propio idioma porque vienen muchas veces adulteradas y siempre cuando toco los temas eh, indagando en el origen hebreo vemos pues que son temas que son verbos muchas veces verbos sustantivos adjetivos muy distantes al origen hebreo. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. La palabra de Dios dice en Números capítulo 13 lo siguiente, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía
tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Eso quiere decir, hermanos, para cortar la historia, quiere decir que Moisés designa a los 12 príncipes, representando estos 12 príncipes a las 12 tribus de Israel que componía el pueblo hebreo. Nos pasamos al versículo 17. Una vez que ya se prepararon ya ellos, ¿no? Entonces, en el versículo 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra, diciéndoles. Presten atención aquí, hermanos, aquí en la actitud de Moisés. Aquí viene otro desliz, se podría decir así, que Moisés tuvo con relación al objetivo que Dios tenía, y Moisés, usando tal vez imprudencia, él empieza a recomendar otras cosas que el Señor no quería. Y van a ustedes a ver aquí. Dice así, recuerden ustedes que en el versículo 1 dice, envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Estamos hablando de que Dios lo está dando a los hijos de Israel. Estamos refiriéndonos a la promesa que Dios le dio a Abraham. Estamos hablando de un Dios que no miente. Estamos hablando de un Dios que si hace una promesa, lo tiene que cumplir en su tiempo exacto. Acá está el verbo dar. Eso tenemos que entender. No hay vuelta que dar. Si Dios está diciendo yo te doy, es por algo. Y Dios está dando algo a sus hijos por un beneficio. No para que sean destruidos, sino por un beneficio. Entonces, si yo tengo esa perspectiva, que Dios tiene esa perspectiva para un determinado fin, para un determinado objetivo, o alguna acción que yo voy a tomar para el frente, yo no tengo que estar refutando de lo que Dios me está diciendo, de lo que en su palabra yo lo estoy leyendo. ¿Por qué? Porque Dios me lo está dando, ¿no? La cual yo doy a los hijos de Israel. Eso tenemos que prestar atención primero. Pero ¿qué hace en el versículo 17 Moisés? Dice, les envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte. Miren el 18. Y observar la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. 19. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Esforzaos, tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Muchas veces leemos esto y no nos damos cuenta, hermanos. Miren ustedes, la tierra que Dios les está dando, el comportamiento del pensamiento y de la orden que le está dando a los 12 principales que se iban a ir haciendo el papel de espías, les está dando
una, una, una misión para ver el pro y el contra de esa tierra, para ver si es buena o es mala. Es que hay una contradicción aquí tremenda, hermanos. Si es fuerte o es débil. Miren ustedes, ¿cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Cómo puedo yo decir eso, lo que Dios me está dando? Es algo que cuando yo leo esto me he sorprendido y me ha asustado. ¿Cómo Moisés va a actuar de esta manera? Olvidándose también él de que tenía una relación directa, de cara a cara, se podría decir, con Dios. Él era la persona directa que se comunicaba como mediador en ese entonces para con el pueblo hebreo. Moisés, dile a este pueblo esto, esto, esto. Moisés, dile esto. ¿Cuántas veces se ha comunicado Moisés con el Señor? Para que aquí, en estos versículos que estamos leyendo, en Números 13, se ponga en esa condición, perdiendo toda la perspectiva, el enfoque, el objetivo, el proyecto que Dios tenía. Sinceramente, ahí hubo una, una disposición personal de Moisés, ¿no? Como que desconfiando de Dios, de lo que le había dado. No se puede, hermanos, dudar de lo que Dios nos da. No se puede murmurar de lo que Dios nos da. Muy al contrario, tenemos que agradecer de las cosas grandes y pequeñas, porque Dios tiene un objetivo. En este caso yo no puedo refutar absolutamente nada. No lo puedo refutar, porque ese camino que me va a llevar y ese terreno donde yo voy a pisar me va a llevar a la salvación de mi alma. Ese es el objetivo, la salvación de mi alma. Versículo 25, seguimos en el Números capítulo 13. Y ya después de 40 días vuelven. Vamos a imaginar como no nos estamos viendo aquí, es una grabación. Miren ustedes al mapa del Perú y que sea el mapa de Israel. Están en Tumbes, ¿no? Moisés está con el grupo en la frontera ya de Tumbes para entrar y les dice, vayan ustedes a averiguar lo que hay. Entonces Moisés designa a los 12 y la ubicación, haciendo la imaginación que Perú es Israel, eh, su punto de partida es desde la punta en Tacna, desde la punta en donde cae la línea de la cordillera de los Andes, porque la cordillera de los Andes está entre la costa y la selva, en el medio. Por ese camino, vamos a imaginar que es una línea recta, por ese camino, dirigiéndose por la cordillera de los Andes, hasta llegar, vamos a hacer un ejemplo, hasta llegar a Chachapoya, Jaén, ¿no? Altura de Cajamarca, llegando a la frontera entre Ecuador y Colombia. Han ido ida y vuelta y se han demorado 40 días. 40 días. Se supone, ¿no? 40 días y 40 noches. Han ido a ver la tierra. Entonces volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán en Gades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. 27. Y le contaron diciendo, acá viene, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, mírenme, y no se daban cuenta, la que ciertamente fluye leche y miel, la que ciertamente es lo que verdaderamente el Señor le había prometido desde aquellos
años atrás, cuando vivía Abraham, en que esta tierra que estás mirando tú allá, donde tus ojos no llegan, con esa dirección, tú heredarás esa tierra donde hay leche y miel. Que la leche y miel en este momento no recuerdo que tiene un símbolo, algo de palabra de Dios y sabiduría, pero no estoy seguro más exacto. Y este es el fruto de ella, dice. Mas el pueblo que habita aquella tierra, ahí viene el pero. Más es una preposición, ¿no? Adversativa, pero o más. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habitaba el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitaban en el monte. Y el cananeo habitaba junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, porque más podremos nosotros que ellos. En otro libro, no lo tengo, en otro libro que hacemos el principio comparativo, dice, y Caleb con otro espíritu, que era el poder del espíritu, el poder de la plenitud de Dios metido en su corazón, él habla y le hizo callar al pueblo delante de Moisés y dice, subamos y luego tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, más los varones que subieron con él, o sea, los 10 príncipes, porque también en el mismo sentir estaba Josué, no podremos subir contra aquel pueblo. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos era pasamos para reconocerlo, es tierra que traga a sus moradores, todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecían a ellos. Oh, hermano, esto de aquí es fuerte, sinceramente. Si este pueblo hebreo tenía la comunicación directamente con el Señor, y aquí todavía dice, en el versículo dice, la cual yo doy a los hijos de Israel. Miren ustedes la pesadumbre, la desmotivación, el contagio que vinieron. O sea, ellos no fueron, hermanos, con el enfoque que Dios tenía para ellos. Y eso es una enseñanza tremenda para nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos el poder de la plenitud del Señor. Tenemos el depósito de la vida eterna en nuestro corazón. Y tenemos que estar siempre atento a ejercitar nuestra confianza plena en el Señor. Si nosotros vemos y hemos visto como el pueblo hebreo muchas veces, muchas manifestaciones, muchos milagros, para que un momento, que al mismo tiempo el Señor diga, anden a la tierra que yo les doy. ¿Con quién estamos? Estamos con el Dios Todopoderoso, con el infinito, con el yo soy, con el que es y será siempre, con el príncipe de paz, con el león de Judá, con el omnisciente, con el omnipresente, con el temible, con Yahweh. Tantos calificativos que hay, amados hermanos.
para referirnos a nuestro amado Dios, al Dios Todopoderoso, para desconfiar de Él y para que de un momento a otro una misión tan importante para nuestro destino, comenzamos a disminuir y encima a contagiar el pueblo. Y ese es un comportamiento que muchas veces se dan en las congregaciones. Nuestra conducta tibia, nuestra conducta tibia, nos vamos en camino por donde Dios nos está indicando y venimos arrastrando una desconfianza y una falta de credibilidad en el Señor que nosotros hemos aceptado como nuestro único Salvador. Y llegamos a abandonar al pueblo, llegamos al extremo de que se aparte el poder de Dios en nosotros y empezamos a sucumbir con el enemigo. Esto es muy delicado, hermanos, y es muy triste también. Y acá dice, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Como langostas. O sea, estos príncipes se sentían como langostas. Es un adverbio de modo, semejante a una langosta. Y muchos de nosotros, cuando tenemos este tipo de desafíos, cuando el Señor nos pone en el mismo camino que estamos yendo a la salvación, y muchas veces flaqueamos y nos sentimos verdaderamente como langostas. Ahora vamos a ver qué cosa es lo que dice Josué. Capítulo 2. Josué envía espías a Jericó. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías. No mandó 12, sino mandó 2. Dice, 2 espías secretamente. Aquí la versión está falsa, está errada. Porque si son espías, no lo va a mandar. Yo soy espía, ¿no? Miren ustedes, nosotros somos espías y veníamos nosotros a sacar información. Eso no. Entonces hay una redundancia errada en la traducción. 2 espías secretamente. No tiene sentido, no le veo. Tendría sentido si diría 2 espías nada más, diciendo, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado
y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Yahweh os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a las cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Yahweh vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la nuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella lo hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre y a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que lo persiguieron buscaron por todo el camino, pero no lo hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte, y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que le había acontecido, y dijeron a Josué: Yahweh ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Miren cuando llegan estos 2 espías, le dan cuenta a Josué y le dice, estos 2 espías le dice: Yahweh ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Miren ustedes la diferencia entre los espías de Moisés con los espías de Josué. Los espías de Moisés vinieron desanimados, desconsolados, tristes, cabizbajos y trotamundos. En tanto que los espías, que eran 2 solamente de Josué, ellos vinieron y pronunciaron esta palabra y dijeron a Josué: Yahweh, el yo soy, el eterno, ha entregado como que si fuese ya un hecho, ¿no? Algo cumplido que ya sucedió, el pretérito perfecto, ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros.
Esa es una actitud de convicción, es una actitud de fe. Miren la diferencia, hermanos. Y los espías de Moisés, ¿cómo quedaron? Quedaron, Dios les castigó, Dios les mató. A los 10 que vinieron desanimados, 10 es un número de castigo en la Biblia, abrió la tierra y se los tragó la tierra a los 10. Solamente quedó vivo Josué y Caleb. Y fueron Josué y Caleb los que entraron a la tierra prometida. Muy bien, vamos por partes entonces. Ahora vamos a desmembrar esto. Dice, en Números capítulo 13, versículo 1, hay un verbo que dice reconocer. Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Y en Josué capítulo 2, y en Josué capítulo 2, dice, reconocer. También dice el mismo verbo, ¿ya? Reconocer. Pero antes de hablar de este punto, el punto de partida, vamos a imaginar Perú, ¿no? Eh, ellos están en la frontera de Arica, ¿no? Todavía no van a entrar a Tumbes, en la frontera de Arica, ¿ya? En la frontera de Arica. El punto de partida de los 12 espías fue en la frontera de Arica para entrar a Tacna por la línea de la cordillera de los Andes y regresar. Así fue que entraron por la mitad por la mitad del ancho, ¿no? Por el medio de la extensión, por decir, de, de, de Tacna a Tumbes, por la mitad, ¿no? Siendo que la entrada de Josué con sus espías fue cuando entraron, por decir, por la parte vamos a imaginar, por la parte de Pucallpa, por la parte de la región de Ucayali, por ahí entraron. Entonces, el lugar del punto de partida de los dos espías de Josué, era un lugar que se llamaba Sitín, ¿ya? Y por la parte de la partida de los espías de Moisés, no se llama Sitín, pero aquí hay una cosa curiosa. Dice, envió, Josué hijo de Nun envió desde Sitín. En hebreo dice, desde las acacias, desde las acacias. Entonces, Sitín, dice, es madera de acacia, Sitín. Y las acacias era un árbol, ¿no? Era un árbol que producía en el desierto y servía para cubrirse, ¿no? Y tenía otras funciones, estos árboles. También se utilizaba para madera. Y ese lugar Sitín era que estaba lleno de árboles llamada acacias. Y cosa curiosa también que el punto de partida de los 12 discípulos de Moisés también era lugar lleno de acacias. Ahora, estos dos lugares, hermanos, habían acacias y llegando a buscar el relacionado a esta madera, de esta madera Dios
ordenó a Moisés para que se construya el tabernáculo de acacias, el arca de acacias, los palos que servían para sustentar el arca estaba construido de la madera acacia, foliado o forrado con oro. Pero lo que yo no llego a entender, porque no es el tema que quiero tocar, pero me llama mucha la atención que este árbol, a la vez que tiene sus beneficios, también tiene sus desventajas. Aumenta de forma considerable la población de insectos exóticos. Este árbol. También insectos de generalistas nativos que pueden ser vectores, transmisores o portadores de enfermedades que afectan a las plantas. Subrayando que estos insectos también son un peligro para los agricultores, que terrenos próximos en zonas de mimosas, o sea, mimosas en las acacias, aves que se alimentan de estos insectos, especialmente nocturnos, que por ello que no son alimentos para el hombre. El leopardo no se come, las hienas tampoco no se comen. Y estos son, la jirafa, por ejemplo, nunca he sabido yo que se come. Comen frutos de este árbol de acacia y pueden transmitir enfermedades. Pero al mismo tiempo este árbol, como madera, es fuerte y por ese motivo Dios le manda a Moisés para que se construya el tabernáculo con la madera de acacia. No es el tema, no lo entendí, pero tengo la plena seguridad que este árbol está codificado. Tiene su sentido espiritual. Tiene su sentido espiritual. Y dice que está lleno de espinos. Lleno de espinos. Hay algo que tiene que ver con una enseñanza poderosa y espiritual. No me he metido ahí, ¿por qué? Porque estoy más concentrado en la conducta de los espías de estas dos circunstancias históricas relacionadas con Dios y el hombre. Muy bien. Entonces, aquí dice, reconoced. Acá dice, reconoced. En Josué capítulo 1, versículo 1, dice, Josué hijo de Nun envió desde Sitín, que hemos hablado, desde las acacias, que son los árboles, 2 espías secretamente. Y ya he hablado sobre esta repetición un poco medio burda, ¿no? 2 espías secretamente. Si ya son espías, ya es secretamente. Entonces, pero en hebreo no dice secretamente. Dice la pronunciación, ¿no? La pronunciación es Jeresh. Que vayan 2 Jeresh. ¿Y qué significa Jeresh en hebreo? Que está escrito en el original hebreo. ¿Qué cosa es Jeresh? No dice 2 espías secretamente. Dice 2 espías Jeresh. ¿Y qué significa Jeresh? Significa sordos. Sordos. O sea, 2 espías sordos. Esto de aquí no era porque literalmente eran sordos, sino que estaba refiriéndose, ¿no? Estaba refiriéndose cuando José mandó a 2 espías a ver la zona de Jericó, ¿no? Saliendo de Sitín,
o sea, de las acacias, y que no iban a escuchar ningún tipo de testimonio negativo acerca de la tierra. O sea, ir a lo suyo, ir en base a la orden que José les había dado. Y van a ver ustedes que la conducta de José mandó la orden en una sola. Vayan y reconozcan, nada más, nada más. Pero van a ver ustedes el comportamiento de Moisés y les dijo, mira, van a ver si cómo es la tierra, si es mala o es buena. ¿Y qué pasaría si era mala la tierra? ¿No era la tierra que el Señor les había dado? O sea, hasta Moisés había entrado en el juego de la duda constante que tenía este pueblo hebreo luchando contra Dios. Ese sentido de sordera es que no se vayan a dejar de influenciar por lo que oyen o por las noticias. Porque a veces cuando se deja uno influenciar o por los que, o por lo que te dicen, ¿no? Te dañan lo que estás viendo. Te dañan lo que estás viendo. Por eso aquí viene una palabra conocida en nuestro idioma, dice, a palabras necias, oídos sordos. A palabras necias, oídos sordos. Entonces, la misión, hermanos, cuando uno es hijo de Dios, muchas veces en el camino donde estamos yendo, hay lugares pantanosos, hay lugares que tenemos que cruzar con muchas dificultades, una serie de obstáculos, dificultades, ¿no? Puertas cerradas, ¿no? Y recibimos influencia por todo cuanto es lado de nosotros. Pero como tenemos entendido de que Cristo es la puerta, de que Cristo es la verdad, Cristo es la vida eterna, cuando dice yo soy el camino, entonces nosotros tenemos que ir caminando con una sordera para que el enemigo no influencie en nuestro corazón. En ese sentido se refería en el original hebreo, ¿no? Que dice este sentido de Jeresh, sordos. Muy bien. Ahora dice, andad y reconoced. En hebreo dice, andad y mirar la tierra y de Jericó. Es como que decir, vayan, miren y vuelvan. Y denme cuenta qué cosa hay y vamos a hacer los planes para atacar. Nada más. Nada más. Cosa que el objetivo toditito se disvarió por la desconfianza de Moisés y la peor desconfianza del resultado que habían traído los 10 discípulos, dejando de lado a los dos que eran Josué y Caleb, que tenían el poder del Espíritu, el poder de la plenitud de Dios. Ya les he dicho que el Espíritu Santo es una influencia de terminología de la religión católica y hay que acostumbrarnos a no mencionar ello. Aunque parece raro, ¿no, hermanos? No me vayan a ver de una manera diferente, ¿no? Porque en el original el sentido de ruaj no es espíritu. Ruaj en hebreo es viento o es silbido y no es espíritu. Entonces hay que decir las cosas con veracidad. Y hay que tener cuidado con nuestro idioma y con los otros idiomas. Hay que confiar en el original, el hebreo, porque el hebreo es una comunicación divina que Dios tenía para con su pueblo. Entonces, reconocer. Vamos a ver qué significa el reconocer en un concepto común. Miren ustedes, ve.
Presten atención en esta palabra cuando le dice, vayan a esta tierra que yo les doy. Y miren esa tierra que yo les doy. Eso quiere decir, miren, ve, vayan y reconozcan la tierra que yo les he dado. O sea, ya está dado. Yo te he dado, tú me has dado, él te ha dado. O sea, ya me dio, o sea, esa tierra es mía. Entonces simplemente vayan y reconozcan. Y hagan los planes para ocuparlo, nada más. Entonces, miren, ve, cuando dice yo doy, piensen ustedes en la palabra, vayan a reconocer. Y miren lo que dice reconocer. Miren lo que dice reconocer. Los sinónimos. Identificar, distinguir, diferenciar, conocer, identificar, recordar, rememorar, acordarse, conocer, certificar, comprobar, corroborar, confirmar, acatar, respetar, legitimar, obedecer, cumplir, someterse, examinar, estudiar, explorar, observar, chequear. Y yo aquí le agrego el final, chequear toda la tierra que Dios me dio. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, todos estos sinónimos no cumplieron las 12, los 10 príncipes, no cumplieron. Y aquí lo que más me llama la atención es el identificar. Miren, ve, y acá todavía dice obedecer, cumplir, explorar, observar. Solamente tú observa nada más. Los 12 espías de Josué fueron a hacer eso. La tierra lo que el Señor les dio. Fueron a cumplir en este sentido. ¿Por qué? Porque se fueron sordos y no recibieron ninguna influencia. Ahora viene lo curioso. Vean ustedes, ven. En la historia de Josué, salen los 2 espías, entran por la puerta principal de las murallas que tenían una puerta principal y la ciudad estaba dentro y lo rodeaba. En aquellos tiempos toda ciudad siempre andaba fortificada y rodeada de murallas. Estas murallas eran grandes y gigantes y altas y tenía una puerta principal en donde se entraba y se salía y se cerraba en determinado tiempo. Entonces, muy bien, cuando entran los 2 espías, pasado el tiempito, el rey, dice acá en el versículo 2, capítulo 1 Josué capítulo 2, versículo 2. Y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí, y fue dado aviso al rey de Jericó. ¿Eso qué quiere decir?
entraron dos personas extrañas, tal vez con un acento de comunicación diferente, ¿no? Eh, Haciéndose ver que eran extranjeros, con otra vestimenta diferente, ¿no? Con otro peinado, con otra forma de vestir diferente, y la gente les llamaba la atención. Entonces se corrieron la voz que habían dos extraños dentro de la ciudad. Entonces, cuando los extraños son viajeros y entran a una ciudad, ¿no? Hablando en sentido burdo de la palabra, ¿a dónde van? Como son hombres, todo esto, y no tienen nada que ver, y no hay nada malo en hacer esto en el mundo pagano. Entonces, y dijeron, ¿dónde pueden estar si no es en la casa de una prostituta? Entonces el rey se entera y le avisa, no, ¿a dónde se han ido? No pueden ir a ningún lugar si no es en donde están las prostitutas. Entonces inmediatamente dice así, y ellos entraron en casa de una ramera que se llamaba Rabat y posaron allí en un sentido de servicio de inteligencia, ¿no? Para que se enteren, ¿por qué? Porque en esos núcleos de bohemias y todo eso, ahí predomina toditito los chismes y los comentarios que hay. Ahí se sabe de toda la ciudad, de los delincuentes, quién es quién, ¿no? Cuando la policía se va a investigar, por ejemplo, un asalto o quién mató el avesado, se van, investigan ¿en dónde? Investigan en las calles, en donde hay delincuencia, en donde están los fumones, donde están los prostíbulos, las chicas que están en cada esquina, en cada poste, y le dicen, ¿tú sabes dónde está fulano, sutano, mengano? ¿Por qué? Porque ahí se entera todo el mundo. Y más o menos en ese sentido, estos dos se fueron a averiguar, ¿no? Todo el movimiento de la sociedad de Jericó, ¿en dónde? En los lugares más bajos. Y se fueron a parar en la casa de Raab, ¿no? Y entonces esto fue visto y le pasaron el dato al rey. Y dice, fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí, hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Pero en hebreo no dice para espiar la tierra. No está escrito así. Está escrito con la palabra lachpot. Y la palabra lachpot en hebreo significa socavar y excavar. Socavar o excavar. Entonces dice, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para socavar la tierra o para excavar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti. Eso le dejamos un poquito para ver el sentido de la palabra socavar. A ver, vamos a ver qué dice aquí. La palabra lachpot, socavar o excavar, eso quería decir que han venido dos hombres aquí a quitarle las bases o el cimiento de la ciudad y a ver los puntos débiles para derribarlas. Ese era el sentido de que los informantes al rey le decían en ese sentido, de que han venido dos hombres a socavar para quitarle las bases en el cimiento de la ciudad, a ver los puntos débiles para derribarlas. ¿Y qué significa socavar? Adentrarse, penetrar, internarse, entrar, introducirse, sumergirse, ahondar, profundizar, escrutar, cavar, excavar, horadar, sondar. Y en el otro sentido también es el socavar a algo material.
y también es socavar, se utiliza también cuando se dice socavar la moral de una persona. Entonces el enemigo se socavó, su moral estaba por los suelos, tanto que ellos mismos se estaban profetizando lo que iba a pasar. Imagínense. O sea, el propósito de Dios era socavar las murallas de esta ciudad, ¿no? Y ellos mismos habían utilizado ese verbo profetizándose ellos mismos de lo que les iba a suceder. Miren las maravillas del Señor. Entonces, vamos aquí, ¿cómo es el Evangelio? Entonces, llega los dos espías, entran a la casa de Rabat, ¿no? Antes que cierren la puerta de Jericó. Entonces Rabá les hace subir en la terraza y los cubre con un juncos ahí secos, los cubre y los esconden. Entonces, cuando le preguntan a Rabá, ¿dónde están los dos espías? Entonces ella les dice, miren, es verdad de que estos dos hombres habían llegado aquí, pero ya se fueron. Y total los tenía escondidos en rueda. ¿Y por dónde cree que se ha ido? Mira, se han ido por esta dirección. ¿Y por qué dirección les indica este Raab? Desde la ventana en donde colindaba con el propio muro. O sea, su casa era, una de las paredes era el propio muro de Jericó. Entonces le indica que se han ido con esa dirección. Y esa dirección que Raab le estaba indicando era con dirección a, a las orillas del Jordán. Vayan por ahí y les van a encontrar. Total, total que Raab le seguía escondiendo arriba en la terraza. Le seguían escondiendo en la terraza y los soldados, la comitiva, para buscarle a estos dos espías, salen y se cierra la puerta de Jericó. Después que ellos salen y comienzan a buscarles. Pero cuando estos dos espías, el Raab le ayuda para que salgan por la ventana con unas sogas, ¿no? Con unas sogas, Raab le indica, no vayan por esa dirección que se fueron estos soldados, sino vayan por el sentido contrario y den la vuelta por las montañas. ¿Ya? Y cuando estén en la montaña, ¿no? Cuando estén en la montaña, se supone que Jericó estaba ubicado en una zona plana y ya más o menos cuando ya se subía a la montaña, ahí quédense durante 3 días hasta que estos señores dejen de buscarles y regresen nuevamente con noticias negativas. Y eso es lo que hicieron ellos. Obedecieron y se quedaron. Pero acá hay una cosa curiosa. Lo que habla Raab a los dos. Lo que habla Raab a los dos. ¿Qué le dice? Miren, sé que Yahweh os ha dado esta tierra. O sea, ya estaban por dormir los dos espías de la terraza y en eso, oportunamente, antes que duerman, les dice Raab a ellos, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Eso es una señal, hermanos, de que el Señor nunca deja ignorante al pueblo, ya sean gente pagana, más a ellos que al pueblo que ya le conoce, pero al pueblo que no quieren servirle a él,
tienen absoluto conocimiento de la existencia de Dios, de Cristo, del propósito que tiene el Señor. Todo el mundo sabe sobre su muerte, su crucifixión, su resurrección. Todo el mundo sabe, y todo el mundo sabe el propósito que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, con cada uno de ellos. Pero, como tienen una forma de vivir, ¿no? Pero nunca aquí se ve que libre albedrío, que libre albedrío, nunca el Señor lo ata, nunca el Señor lo cierra. No, siempre es libre. Ese pueblo era pagano, Rahab era pagana, encima era prostituta. Pero tenía algo que se inclinaba para ese poder del Señor que venía, porque ya tenía conocimiento, ya había sido seguramente, una forma de decir, ya habría sido predicado la palabra del Señor. Entonces dice, sé que Yahweh os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Yahweh hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Miren, ve, hemos oído cuántos años han pasado. Y ellos de boca en boca, sabían de los milagros de este Dios. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Rahab tenía este conocimiento. A Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Miren ustedes esta cátedra de palabra y de entendimiento que tenía Rahab, mencionándoles a estos dos hijos hebreos, hijos de Dios. Y miren ustedes el concepto de este pueblo especial, de este país, acá se refiere de país, que todos estaban tiritando, temblando de miedo hasta el punto de desmayo, porque habían escuchado que venían a esa dirección donde ellos estaban y no sabían qué hacer. Noten ustedes el comportamiento que acá dice, desesperados. El rey estaba desesperado. Los soldados, todos estaban desesperados, preocupados. Seguramente que estaban listos para defender sus murallas. Listos. No sabían qué hacer. No sabían, ya no tenían idea de con qué plano, con qué objetivo iban a actuar para vencer a este pueblo que venía con un Dios diferente. Y que desde hace mucho tiempo ya conocían las hazañas de este pueblo que tenía ese Dios diferente. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos conocimiento desde que nacemos quién es Dios para con nosotros. Una cosa es que tú le sirvas y otra cosa es que la otra persona no lo sirva. Entonces, aquí ella se arrepiente. Esta es una actitud de arrepentimiento. Y le dice, os ruego pues ahora que me juréis por Yahweh, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre.
Entonces aquí hay un comportamiento, hermanos, y presten atención aquí. Cuando uno es pagano, cuando uno no es una persona que está separado, cuando una persona es separada para Dios, cuando el poder de la plenitud de Dios, cuando el depósito de la vida eterna está depositado, valga la redundancia, dentro de nuestro corazón. Cuando ese poder entra en nuestro corazón, entonces no hay espíritus malignos que puedan ocupar el espacio dentro de nuestro corazón. Y esos espíritus malignos, la persona que entiende, que es creyente en el Señor, que es eh, frecuentemente leído, se le denomina el enemigo. Los espíritus malignos que operan dentro del cuerpo humano, que no tiene el poder de la plenitud, de la santidad de Yahweh dentro de su corazón, está ocupando el enemigo. Efesios capítulo 6, versículos 6, 8, 9, 10, léanlo ahí, esa partecita dice, nosotros no luchamos contra carne y sangre. Eso quiere decir, nosotros no luchamos contra María, contra Ricardo, contra, contra Miriam, contra Gertrudes, contra Silvia, contra Fernando, contra Ernesto, contra Ricardo. Nosotros no luchamos con carne ni sangre. Nosotros luchamos contra huestes malignas que opera en las tinieblas, contra las huestes malignas. Y esas huestes malignas que están bien organizadas, cuando no tenemos en nuestro corazón el poder de la plenitud y la santidad del Señor, ellos ocupan el lugar de esas tinieblas dentro del corazón del ser humano. ¿Entienden? Entonces, hermanos, cuando se hable del enemigo, no miren ustedes a la persona. De repente es su familiar, de repente es su tío, de repente sale el amigo que vive en la esquina, de repente cualquiera que no tenga a Cristo en su corazón, ¿no? Operan enemigos dentro de su corazón. Entonces este pueblo pagano, que adoraba también otros dioses y no adoraba al Dios poderoso que ellos entendían que venían, entonces era el enemigo que les, que les movía en ese sentido de desesperación. Entonces, hermanos, a nosotros, cuando nos vamos nosotros por ese camino que el Señor nos manda, vamos en una condición de sordos, como dice literalmente ahí escrito en el hebreo. Vamos en una condición de sordos, de no ser influenciados por el mundo. Cuando los dos espías entraron, han conversado, les han visto la muralla gigante, han visto la armadura que tenían estos fulanos. Ellos no se inmutaron para nada, no vieron, no se sintieron como langostas. Ellos simplemente fueron a ver la identidad
a comprobar, a reconocer, a verificar la identidad de la tierra que Dios les había dado. Qué hermoso, hermanos. Entonces eso quiere decir, hermanos, que si nosotros somos hijos de Dios, nosotros vivimos en la tierra que el Señor nos ha dado, espiritualmente hablando. Y que cualquier cosa que ustedes vean, el que tiene que desesperarse es el enemigo, no usted. No tú, mi querido hermano, ni tampoco yo. O sea, nosotros no deberíamos de desesperarnos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar sordos, porque estamos en la tierra que el Señor nos ha dado. Eso quiere decir que estamos con poder. Pase lo que pase, estamos poseídos del poder de la plenitud de Dios. Entonces, cuando entramos en ese encuentro de luchas, ¿no? Y de pruebas, no nos amilañemos, como se dice. Vayamos tranquilos, vayamos equilibrados hasta pasar la dificultad, porque tenemos las arras del poder de Dios. Tenemos la garantía del poder de Dios. Entonces, no podemos desmayar. Entonces, los hermanos que en este momento están escuchando, no se dejen amilañar, no se dejen como la conducta de los 10 príncipes que se desanimaron e hicieron desanimar al pueblo. Fíjense, hicieron desanimar al pueblo. Entonces mañana más tarde el Señor va a decir, por cuanto has desconfiado de mi poder, por cuanto has desconfiado de mi promesa, yo te voy a castigar. Ahí es en donde viene la disciplina. Esa es la oportunidad que el Señor te da. No vaya a ser que después sigues tú con esa misma conducta. Llega un momento en que el poder de Dios se aparta de ti. Esa es la enseñanza de este tema que el Señor nos está dando esta semana, amados hermanos. Cuanto más arrecie las circunstancias adversas que dan a merced o potestad del enemigo, es porque están asustados. Hermanos, el enemigo es el que está asustado, así como ustedes han visto la conducta del rey, se han ido los soldados a ver a la casa de Rahab, ellos son los asustados, el enemigo se asusta. Pero cuando uno dice, en esas circunstancias, como el Señor me ha abandonado, me parezco como una langosta, esta tierra que Dios me ha dado está mal, no produce frutos, está todo un desierto, ¿no? Sí, pues es verdad que produce leche y miel, pero es árida, hay gente mala aquí, son más altos que nosotros, son más altos que yo, todo me sale mal. ¿Qué pues he hecho, Señor? Y el otro, contagiado, dice, segurito que Dios estás pasando por duras pruebas. ¿Qué pues has hecho delante de Dios? O sea, todo al contrario. Una teología apóstata.
Aparentemente el enemigo se vuelve implacable, aparentemente, que no da tregua, aparentemente, porque está pendiente, se enteró de lo mínimo y allá te cayó, ¿no? Que no te dejan pasar una y tú piensas, Dios mío, me estás castigando. No, no, amados hermanos, no es así. Por lo tanto, no tengas miedo, porque el demonio es el que está asustado. Entonces te busca para limitarte lo que Dios ha dispuesto que tú hagas. ¿Qué cosa han hecho los dos espías? Se han quedado 3 días escondiditos, tranquilo. Miren ustedes la tranquilidad y la paciencia que yo me imagino habrán estado agarrando una espiguita así, apretándole, tipo así su palito de diente, esperando los 3 días, mirando el sol, la luna, las estrellas, aún así durmiendo, mirando las estrellas sin frazada, sin nada, ¿no? De repente con un frío, pero ellos sabían que estaban con el Señor, mientras que el enemigo estaba desesperado por aquí, por allá, dando vueltas, y no le encontraban, porque ellos estaban escondidos y con una tranquilidad, hasta psicológicamente veo que de repente estaban ahí conversando, riéndose. Él es que está asustado. Entonces te busca para limitarte lo que Dios ha dispuesto que tú hagas. Te quiere sacar de tu tranquilidad que estás tú esperando prudentemente los 3 días para que salgas y le digas a Josué, Josué, de frente, Yahweh nos ha entregado esta tierra y a su gente. Así de simple. Tú solamente guarda las instrucciones, obedece la orden que te da Dios. Él te dice solamente, amado hermano, anda a reconocer la tierra que te he dado. Es parte de la conquista, parte de la estrategia, porque Dios está con nosotros. Ahora vamos a imaginar, hermanos, si hubiese sucedido todo lo contrario y hubieran actuado como los espías que mandó Moisés. Y vamos a ver una forma de agitación del enemigo también. ¿Recuerden cuando el cuerpo de Cristo fue sepultado? Los discípulos, ¿qué pasó? Se reunieron en una casa, no me acuerdo ahí una palabra, en una casa, y se encontraban tristes, pensando todavía lo que había sucedido, sumergidos en un desconsuelo, abatidos. Recordaban desde el tiempo en que fueron presentados con el Señor cuando le decía, ven, sígueme. Ahí formaron los 12 discípulos. Estaban tranquilos. Ya se habían olvidado hasta que Dios les dijo, Cristo les dijo, voy a resucitar el tercer día. Estaban acongojados. Pero los fariseos se habían acordado lo que Cristo había dicho, que iba a resucitar al tercer día. Y de una manera desesperada, con, con una agitación psicológica de alto voltaje, preocupado el enemigo, mandaron a colocar una piedra enorme y colocaron soldados a hacer la guardia, porque el enemigo tenía miedo de que verdaderamente esto sea una realidad. Y miren ustedes, hermanos, que el enemigo estaban más pendiente que los propios discípulos. Entonces, hermano, cuando tú sirves a Dios y estás seguro que tienes el poder de la plenitud de Dios en tu vida, en tu corazón, y cuando te encuentres con avatares en el camino, quédate tranquilo. El Señor dice, cuando pases por duras pruebas, estad en sumo gozo, estate tranquilo. Cuando estés en medio de la tribulación, estate tranquilo. ¿Por qué? Porque es necesario que lo pases. Porque el Señor te refina de esa manera. Ahora, para concluir con el tema,
Miren ustedes, qué bonito. A mí me encanta esto. Todo movimiento histórico que está en la palabra de Dios tiene un significado y siempre se va a Cristo. Siempre se va a Cristo. Los espías le dicen, nosotros vamos a ir, nosotros nosotros estamos recordando y vamos a cumplir con nuestro pacto. Pero una cosa te digo, Rahab, vas a poner un cordón rojo, ¿no? Justo en la ventana donde nosotros vamos a salir, ¿no? En donde salieron con las sogas para escaparse. Y vas a colocar en el momento que va a llegar el ataque, nosotros no nos responsabilizamos si ustedes están afuera. Cuando vamos a empezar el ataque, tú mete a toda tu familia, todo lo que tú has mencionado, mételos ahí. Pero si salen, nosotros no respondemos. Nosotros vamos a cumplir la palabra. Entonces ella obedece y coloca el cordón rojo, conocido como el cordón rojo de Rahab. ¿Y qué simboliza este cordón rojo? Y miren ustedes el cordón, ¿de qué color? Rojo. Esa cuerda roja que cuelga en su ventana se parece mucho a un rastro de sangre que nos recuerda la sangre de Cristo. Cuando Yeshua Hamashiach murió, ¿no? Su sangre salvó nuestras vidas. Al igual que esta cuerda roja salvó la vida de Rahab. Si confiamos, esto es lo más lindo, ¿no? Si confiamos en Dios, como hizo Rahab, podemos unirnos a la familia de Dios y ser protegidos. O sea, ¿qué cosa es lo que nos protege a nosotros? ¿Qué cosa es lo que nos hace integrar a una familia? Nos hace integrar una familia el cordón rojo que viene a ser la sangre de Cristo, de Yeshua Hamashiach, que tiene poder, que nos conduce por el camino, ¿no? Y no es un camino liso como una pistita, podría ser caminos borrascosos, pero que nos llevan a la salvación del alma. Lámpara es a mis pies tu palabra e lumbrera mi camino. Nos lleva con luz. Amén, hermanos. Espero que esta enseñanza cale en cada uno de nuestros corazones para edificarnos. Los hermanos que están adoleciendo con enfermedades, hermanos, tengan ustedes la confianza de que como los dos espías, ¿no? Que confiaron en el Señor. El cruzar por esa ciudadela cerrada son las pruebas que podemos estar entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Pero entiendan esto, hermanos, que tenemos dos consolaciones. Que tenemos dos consolaciones. Esta vida que el Señor nos ha dado, presten bien los que estamos delicados de salud. Eso yo lo entiendo mucho más cuando a mí me dio el COVID, estuve entubado y ahí en esa intubación no podía ni hablar, pero mi mente estaba libre y decía, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. No estaba ni desesperado, estaba tranquilo, estaba escondido los 3 días, espiritualmente hablando, porque yo estaba confiado y tenía plenamente que el Señor me da esta vida única y exclusivamente para prepararme para la salvación de mi alma y el enfoque que el Señor tiene para conmigo, para yo
adquirir un cuerpo incorruptible y tener la capacidad de vivir y ser un sacerdote y ser un rey para gobernar con Cristo Jesús en la próxima vida que es el milenio. Entonces, hermano, no temas cuando pierdas esta carne, porque no lo perderás el alma, ¿no? Habrá un poco de tristeza, de recuerdo, pero esto, hermanos, solamente esta vida es exclusivamente para prepararnos para la otra que viene. Tú lo crees y yo lo creo. Tú crees y yo lo creo, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, porque por la fe. ¿Y quién es la fe? La fe es Yeshua HaMashiach, conocido en nuestro idioma como Jesucristo. Él es el autor. ¿Qué es la fe? Yeshua HaMashiach. ¿Quién es la fe? Yeshua HaMashiach. ¿Quién es el autor de la fe? Yeshua HaMashiach. ¿Quién es Dios? Yeshua HaMashiach. Porque Dios se minimizó y se hizo, adquirió un cuerpo, y no de carne, sino un cuerpo divino que tenía a nuestros ojos una figura humana. ¿Entienden, hermanos? Porque Él, esa semilla, fue germinada en el vientre de un ser humano que no se fusionó, porque Miriam, en hebreo es Miriam, en español le decimos María, ¿no? Ella era de la generación de pecadores, porque en cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que la palabra del Señor dice de que Yeshua HaMashiach nunca pecó, porque tenía un cuerpo diferente y una mentalidad diferente. Amén, hermanos. Entonces, hay dos tipos de consolación. El Señor te puede curar en esta carne, ¿no? Es una consolación. Si Dios lo permite, te puede curar. Viene el poder del Señor, vienen sus ángeles y te levantan. Y tú le das gracias al Señor. Y la otra consolación es cuando pierdes la carne y adquieres una carne, un cuerpo incorruptible en la primera resurrección. Por eso prepárate, medita todos los días en el Creador. Señor, perdona de mis pecados. Yo me entrego a ti. Solamente a Yahweh, al Dios Todopoderoso, al Eterno. Solamente a Yeshua HaMashiach. Apártate de santos. La palabra del Señor dice, maldito es el hombre quien confía en el hombre. Hermanos, nosotros no podemos tener una confianza o una fe en un sentido horizontal y ser devoto de santos o de vírgenes. Y mucho peor y más grave, peor todavía, cuando está en nuestra habitación un santo, una estampita, un rosario con unas bolitas ahí. Eso todititos son dogmas de religiones. Limpia tu corazón y solamente tenle en tu frente, hermanos, la palabra de Dios. Ten en tu frente, hermanos, la palabra de Dios, Yeshua HaMashiach, y yo soy el que soy y seré, que es Yahweh para siempre. Y para concluir, hermanos, di una leidita por ahí. ¿Y con quién se casó Rahab? Rahab se casó con Salón. ¿Y quién fue Salón? Salón fue uno de los dos espías que entró a la casa de Rahab. Y estos dos se casaron. Salón, que era espía, se enamoró de Rahab. Miren ustedes cómo sale.
Y de ahí, ¿quién sale? ¿Quién es su hijo? Bosh. Entonces, ¿qué sería David de Raab? ¿No? Raab sería su tatarabuela de David. Y por ahí se fue el linaje en donde llega hasta José. En donde llega hasta José, y de José y María nace Yeshua HaMashiach, pero ojo, que no es del linaje de Judá, sino es del linaje del poder, de la plenitud, de la santidad, del depósito de la vida eterna. Ese es el linaje de Yeshua HaMashiach. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y será hasta la próxima semana, si Dios los permite.